La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Bueno, aquí estamos otra vez en la Espada de Damocles para continuar con la saga de la naturaleza de Dios, pero en este caso tratando el tema que ya es la segunda parte de la alienación. Hemos hablado acerca de la inflación, que tenía que ver con esto de hincharse, que es en aquellos momentos en que nos sentimos Dios. Y habíamos dicho que tenía que ver con atribuirse prerrogativas, ¿no? Características, habilidades, cualidades que eran propias de lo inconsciente. Entonces cuando nos atribuíamos este tipo de cosas nos sentíamos como si fuéramos Maradona, digamos. Y luego de eso venía una caída, venía una alienación. Y vimos que la alienación era también algo muy sano, porque nos permitía sentirnos fuera del nido, fuera del abrazo de mamá, fuera de el bienestar que nos adormece. Y tal como decía León Tolstoy en el texto que leímos, haciendo referencia a una especie de texto autorreferencial en el que él contaba una experiencia de depresión muy profunda, él decía que la humanidad duerme y que duerme un agradable sueño y que ese sueño es una gran mentira, decía él. Porque claro, él estaba transitando una situación que es como si todos estuvieran felices en una fiesta y a él lo echaron de la fiesta. Eso sucede muchas veces en nuestra vida. Estamos contentos, estamos felices de lo bien que lo estamos pasando, nos va bien, tenemos ese trabajo ideal, ese viaje fantástico, esa pareja, ese, no sé, hobby. La gente nos aclama, tenemos éxito en lo que emprendemos y de repente algo parece romperse y la vida nos deja fuera. Y como dice el tango ese de la ñata contra el vidrio en un azul de frío, ¿no? Era el chiquilín que miraba de afuera, era un niño que estaba fuera de un bar y que miraba a los de adentro que tenían para comer, que tenían la posibilidad de estar calentitos, y él tenía la ñata, la nariz contra el vidrio, ¿no? Como intentando entrar en un azul de frío, decía. Es decir, la nariz se le había puesto azul de tanto frío. Y bueno, intentando o deseando ser uno de los que estaban ahí dentro, pero no, el destino lo había puesto fuera, lo había dejado fuera de la fiesta. Entonces, ¿cuántas veces usted o yo, luego de un periodo de paradisíaco, idílico, donde todo nos va bien, caemos en una especie de haber quedado fuera de la fiesta? Bueno,
Eso es la alienación. Esa alienación viene por un castigo, a veces, uno se infla mucho, ¿no? Uno se cree como diciendo, a mí jamás me van a atrapar, a mí no me van a descubrir, yo puedo hacer lo que quiera en el trabajo, el jefe no me va a decir nada, el jefe es amigo mío, y hasta que me inflo, ante todo soy como Dios, hago lo que quiero, hasta que un día me ponen un límite. Y uno dice, no lo vi venir, y no, ocurrió, simplemente te quedaste fuera. Bueno, eso es la alienación. Y la alienación es una sensación de desolación. Una de las cosas que produce la alienación es esa sensación de ¿por qué no seré yo como los animales? Uno mira al perro y dice, qué feliz Bobby, mi perro, que no se deprime, que no se preocupa por pagar cuentas, que no se preocupa si la perra de la esquina lo ama o no lo ama, que no se preocupa de su futuro, no le importa nada. Él está ahí tirado, o mi gato, o mi canario, en su mundo, sin pensar ninguna cosa, sin hacerse drama, sin hacerse problema. Qué felicidad ser así, ¿no es cierto? Y qué infeliz soy yo comparado con mi perro. Entonces, dice Jung que esa observación, ¿no? Ese notar la amoralidad de los animales, esta capacidad de no preocuparse por lo que está bien o lo que está mal y no hacerse problema por ello, de no preocuparse por el futuro, de no preocuparse porque tal me respete, me ame, me quiera, me valore, nada de eso, es el principio el anticipo de la gracia que desciende. Es decir, cuando uno empieza a prestar atención a ese mundo animal y decir, qué bueno, que esa plantita, esa florcita que solo disfruta del sol sin hacerse el drama que yo me hago, ese perro, ese gato, hasta ese mono. Bueno, dice Jung que eso es el anticipo de la gracia que viene, el anticipo de la solución. Estamos cerca, cerca. ¿Por qué esto ocurre así? Porque volver a lo animal, volver a la naturaleza, volver a sentir, ¿no? A emocionarse. Normalmente vivimos en un mundo de pensamientos, en un mundo de razón, de lógica, de 2 más 2 4, esto es lo que hay que hacer, un mundo de moral, donde podemos obtener grandes beneficios y, como digo, por momentos parece que todo nos va bien. Bueno, ese mundo, ese es el mundo del adormecido que decía Tolstoy. Pero cuando uno se despierta y queda desolado, queda aislado y alienado y sufre, ve en los animales una posibilidad de vivir de otra manera, ¿no? Vivir desde el corazón, vivir desde el ánima, vivir desde el alma, recuperar la capacidad de simplemente estar, no estar corriendo detrás de, ¿no? Una especie de felicidad armada, montada, imaginada, muy propia del animus, muy propia de la mente racional. Entonces, el volver a ser como ese animal es volver a sentir, pero no sentir rabia, que es la rabia de que quedé fuera de la fiesta, porque esa es una rabia que proviene de la misma, es un coletazo del mismo interés por progresar. El interés por el progreso es un interés animus, es un interés racional, es un interés egoico. Y la rabia, la bronca por haber quedado fuera también es un interés egoico, es más de lo mismo. Entonces la idea es que este contacto con la naturaleza me permite volver a sentir, pero emociones simples, no demasiado pensadas. Eso es, como vimos en la película de Wrestler, el luchador, es la emotividad, el corazón, las lágrimas que disuelven la sal, ¿no? La cristalización. Ese ego inflado es un ego cristalizado, es un ego hinchado. Usted sabe que cualquier persona que asoma la cabeza en la vida por sobre la de los demás, siempre hay alguno que le arroja una piedra. Es decir, cuando un ego se hincha, ¿no? Se infla, siempre hay alguien que va a estar dispuesto a lastimarlo. Entonces, y alienarlo si puede. Entonces, el sentir, el volver a emocionarse, es una forma también de desinflarse, porque un animal no se infla, su perro no se hincha, no está inflado
como uno, como usted o como yo. Porque él simplemente vive el momento. Para inflarse hace falta contarse una historieta de que yo soy el mejor, de que lo puedo todo, de que soy el especial, ¿no es cierto? Para bien o para mal, soy el peor de todos o el mejor de todos, pero soy especial. Bueno, esa historieta requiere palabras, requiere pensamiento. En cambio, cuando usted siente simplemente, por eso en muchos de estos casos se hace hincapié cuando la persona se siente así desolada, que se quedó fuera, que tiene una depresión muy grande. Una depresión, recuerde, producto como coletazo, ¿no? Como el boomerang de la inflación. Si yo me inflo, me inflo, me inflo y me creo Dios y algo me baja de mi pedestal, esa sensación de no saber por qué es lo que me produce bronca, ¿no? Y rabia. Bueno, esa bronca, esa rabia es propia de la misma actitud. Por eso lo que rompe con esa actitud es la capacidad de sentir, como los animales, de estar ahí feliz con lo que uno está haciendo. Entonces a veces una buena cura para la depresión, para la sensación de soledad, de que todos me abandonaron, de que nadie me quiere, de que me dejaron de lado, de que la vida no me sonríe, es hacer cosas sencillas. Emocionarse por una puesta de sol, caminar con los pies descalzos por una hierba con rocío, eh, acariciar un animal. Vio que mucha gente está esta terapia de los equinos, ¿no? Con los caballos, de montar a caballo, de tener al caballo como un compañero. Es entrar en otra sintonía, en otro mundo, en un mundo animal, un mundo que no tiene esa moral, que no tiene esas exigencias y por lo tanto esas caídas. Entonces, el sentirse cerca de la naturaleza, como los taoístas, es una manera de acercarse a la gracia. Como que la gracia nos espera ahí. La hemos perdido por la gracia de Dios, la gracia de Yahvé. La hemos perdido por estar en busca de una grandeza propia. Pero la gracia estaba siempre ahí. Simplemente uno estaba atento demasiado al ánimos, demasiado al pensamiento, demasiado a lo voy a lograr, voy a llegar, yo soy el mejor, yo puedo. En cambio, o al revés, soy el peor, yo no puedo, me voy a hundir, no hay nadie peor que yo, soy la peor persona del mundo. Bueno, lo contrario a eso es simplemente estar, abrazar, emocionarse, acariciar, ser acariciado, el aroma de un pan recién horneado, ¿no? Es decir, cosas sencillas, cosas del mundo animal. Entonces, disolver la sal con lágrimas, con una risa espontánea, con cosas naturales, es el camino hacia la individuación. Entonces, la alienación es una experiencia arquetípica, por lo que todos la experimentan. Es decir, la alienación, esta sensación de sentirse fuera, no es que le pasa a los tontos, ¿no? Qué tonto es aquel, mira cómo se infló y ahora cae. No, es universal. Es algo que lo llevamos dentro todo ser humano, es arquetípico. Entonces, le ocurre a toda persona todo el tiempo. Nos ocurre. Entonces, puede ocurrirle, si usted no está atento, no está al tanto de todo esto, bestialmente, ¿no? A lo grande, le ocurre una inflación que usted se siente, como le digo, Dios, y mañana cae como una piedra. Eh, o bien, si usted está más atento, le ocurre de formas más mesuradas, ¿no? Más tranquilas. Un poquito de inflación, un poquito de caída, un poquito de restitución, un poquito de inflación y así. Entonces de esa manera usted va creciendo, porque el proceso de inflarse le permite luego generar la sensación de alienación, que es la importante, al haberse quedado fuera de algo, porque usted tanto se infló que lo echaron, ¿no? La vida, por así decirlo, como decían las abuelas, Dios te va a castigar, portate bien porque Dios te va a castigar. Y bueno, entonces cuando eso ocurre, uno queda alienado, que es lo importante, y ahí depende de cómo uno sea, hay gente que se llena de rabia y no permite la restitución, no permite la gracia.
no permite esta apertura al mundo animal, porque no se permite llorar, reírse, abrazar a alguien, conmoverse, ¿no? Arrepentirse. Arrepentirse tiene que ver con abrirse al corazón, decir sí, metí la pata, estuve mal, lastimé a fulano, me creí Dios. Quien no hace todo esto, ese arrepentimiento, sencillamente no toma contacto con el ánima y sigue en su mundo de ánimos diciendo por qué a mí, esto no me debería haber pasado, si yo actué bien, yo era el mejor y por qué la vida me da las espaldas a mí, habiendo tanta gente que es maldita y le va bien. Eso es ánimos. Entonces, volver al mundo animal, volver a abrirse, es una manera de ampliar el corazón y permitir el descenso de una gracia que siempre está ahí. Entonces, recuerde que la gracia, bueno, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con un pago que nos dan para que demos. Fíjese qué cosa extraña. Acuérdese eso de que si alguien me presta a mí un libro y me dice devolvémelo en un mes y yo se lo devuelvo en 6 meses, esa persona me va a decir, bueno, gracias por el libro, pero ¿quién me paga a mí los 5 meses que te excediste y que yo no lo pude tener y lo quería leer? Entonces uno dice, mira, no tengo nada que darte. ¿Cómo te voy a pagar algo si lo único que te puedo hacer es devolver el libro? ¿Cómo te voy a resarcir eso? Entonces el resarcimiento en realidad nos lo da el otro. El otro sabe que no se puede pagar. ¿Cómo le voy a pagar al otro el no haber tenido el libro? ¿Con dinero? Bueno, lo puede satisfacer un poco, pero nada compensa el haber querido leer un libro y no tenerlo. No hay forma de compensarlo. Se puede hacer una compensación así a posteriori con dinero, pero como diciendo, bueno, toma, comprate algo que te guste. Pero la persona va a decir, sí, ¿y qué hago? Y el tiempo que yo lo quise leer, eso no me lo devuelve nadie, lo perdí. Entonces, la única forma de pagarle a esa persona eso que no tuvo es que yo me arrepienta, la persona vea que yo me estoy realmente arrepentido y me diga, te perdono, te perdono. En el perdonar, la persona es como si me estuviera dando a mí aquello, como cuando los padres le dicen al hijo o la madre le dice al hijo, es el día del padre, fulanito, toma, eh, regalale esta corbata a papá. La corbata se la dio mamá, el niño no tiene para corbata. Gracias a que mamá le dio la corbata, el niño puede regalarle al padre y el padre está contento. Entonces, gracias al arrepentimiento que uno pueda tener, es decir, las lágrimas, el ánima, se disuelve la sal, desciende la gracia y se compensa el asunto. Se restituye la relación. Mi amigo me perdona y ese perdón que él me da es el mismo que yo le puedo ofrecer a él, como diciendo, gracias a tu perdón, a lo que vos me estás dando, se recompone la situación. Yo de por mí no lo puedo solucionar. ¿Cómo lo voy a solucionar si el tiempo lo perdiste? No leíste el libro, no lo tuviste. ¿Cómo voy a compensar eso? Solamente vos podés compensarlo con tu perdón. Entonces, esa gracia divina, si lo queremos ver teológicamente, solo ocurre cuando ocurre el arrepentimiento de una persona. Porque si yo pequé, por así decirlo, contra Dios inflándome, el ibris, el pecado más grave de los griegos, el sentirme soberbio, orgulloso, yo que soy una parte, ¿no?, minúscula, ¿cómo voy a compensar a la totalidad? ¿Con qué? Entonces la totalidad me perdona cuando yo me arrepiento de corazón. Es decir, al arrepentirme de corazón quiere decir que yo estoy sintiendo, disolviendo la sal, emocionándome, ánima, mundo de los animales. Me estoy conmoviendo. Lo contrario a animus, que es lo que me infla. Entonces, al tener esta actitud, es como si me dieran el perdón, me dan el perdón, me abro al perdón, como cuando se dice, ábrete a que Dios te perdone, arrepiéntete y Dios te va a perdonar, ¿no? Dios está esperando que te arrepientas. Si uno dice, bueno, qué tirano, quiere que me arrepienta, quiere verme doblegado. Bueno, el mecanismo es ese, piénselo con su amigo. Su amigo solamente lo va a perdonar por no haberle devuelto el libro, no devolvido, sino devuelto, cuando realmente él lo vea a usted
realmente arrepentido. Si él no lo ve arrepentido, él va a decir, nada, a este ni le importó, ¿qué le voy a perdonar? Y eso nunca queda compensado entonces. Así que la alienación es una experiencia arquetípica, la experimentamos todos. Y si un niño ha perdido la conexión con el sí mismo, que normalmente él lo transfiere, lo ve en su madre y su padre, por un castigo excesivo e irrevocable, el adulto puede entrar en alienaciones radicales. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un niño, tengo mis padres, he transferido la idea del sí mismo a ellos. A mí me parece que ellos son Dios. Mi papá y mi mamá son Dios. Mi papá juega al fútbol como Messi y mi mamá es Sofía Loren, más o menos. Son Dios, ¿no? Entonces, yo los veo así y yo estoy inflado porque me siento básicamente ellos. Yo soy ellos, yo soy tan grande como mi papá y tan magnífico como mi mamá. No, no hay diferencia. Ellos me aman y cualquier cosa que me pasa están ahí, por lo tanto yo me tropiezo y ya están encima, son yo. Yo estoy infladísimo, no tengo vida aparte, yo no soy fulanito, yo soy un apéndice de ellos, soy ellos. Entonces ahí hace falta que me excreten, porque si no, no crezco. Si yo no me entero que me llamo Pablo y que tengo que tener una vida aparte y características individuales y experiencias propias, bueno, siempre voy a estar como parte de una totalidad más grande, por lo tanto nunca voy a ser. Y la vida quiere que yo sea. Entonces, ¿qué pasa? Ya dijimos, los padres proyectan en el hijo alguna sombra que ellos tengan, como por ejemplo no sé, el capricho, el mal comportamiento, el incumplir ciertas cosas, la falta de responsabilidad, no sé, torpeza, y lo ven en mí. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Por lo tanto me castigan, ¿no? Por algo que yo hago, sumado a su sombra proyectada, o sea, agrandado, me castigan. Me mandan a la habitación sin comer, sin cenar, por ejemplo. Me alienaron. Me siento pésimo. Yo me siento mal porque he perdido mi unión pleromática, ¿no? Como si estuviera en un útero con ellos. Ya no soy ellos, ahora soy yo otra vez. Me siento mal, me siento pequeño, me siento una porquería, me siento solo. Entonces me puede dar rabia y con eso perpetúo el asunto, o me puedo sentir arrepentido con humildad y por lo que hice, entonces ellos me van a perdonar, con lo cual se restablece mi vínculo con ellos y me dan la posibilidad que poco a poco me vuelva a inflar hasta el mismo punto de antes para que se repita el proceso y yo siga creciendo en cada vuelta un poco más, o bien puede pasar esto que acabamos de decir. Puede pasar que mis padres digan, lo que hiciste fue muy grave, jamás te voy a perdonar, ahora vas a estar castigado por siempre. Y me dan la espalda. No me quieren más, no me tratan bien de ahí en adelante, me ignoran, ¿no? Me mandan a vivir con la abuela, no sé, o el abuelo, me meten en un colegio pupilo, lo que fuera, ¿no? Se van, me abandonan. Entonces, ese eje ego-sí mismo jamás se vuelve a establecer. Lo rompieron, que es normal y está muy bien, porque el proceso es ese, yo estoy inflado, me expulsan, veo a aquello que me expulsó, le pido perdón, me arrepiento, eso me da el perdón y se establece de nuevo el vínculo. Ese es el vínculo sano. Si eso ocurre regularmente, yo voy creciendo con la idea de que en cada una de estas vueltas aprendo cosas nuevas, igualmente me vuelven a perdonar, ¿no? Obviamente no inmediatamente, sino con su tiempo, ¿no? Me castigan como deben, porque si no me castigaran, acuérdese que se da el síndrome del niño mimado. Si mis padres jamás me castigaran por nada, yo viviría siendo ellos, nunca sería yo. Y ahí tenemos el puer eternus que hemos analizado en otras películas como la de Into the Wild, donde el personaje no tiene, no quiere crecer, no quiere salir del uroboros, no quiere salir del pleroma, no quiere salir de la tranquilidad de ser parte de, en el caso de él, de la naturaleza. Él quería ser
el hijo de la mamá naturaleza y que todo estuviera siempre bien, que nunca le fuera nada mal, ni nada lo contradijese. Bueno, de la misma manera, cuando nadie me castiga, yo soy parte de una totalidad, pero no crezco. No tengo identidad propia, no tengo vida propia. Entonces necesito que me castiguen mis padres y más adelante el Estado, mi jefe, mis amigos, porque yo les hice algo que les molestó y que se enfade mi amigo durante 5 días conmigo y que no quiera hablar, pero que después restituya. Entonces así vamos creciendo, porque cada uno sabemos quiénes somos. Si usted está con una pareja donde no hay ni un sí ni un no, no hay pareja. Lo que hay es un solo ser. Y usted necesita ser dos para poder relacionarse y reconocerse. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese que en lugar del niño mimado donde nunca se lo castiga, se hace lo contrario. Se lo castiga de una manera brutal y no hay restitución del eje, ego-sí mismo. No hay perdón. Uno se arrepiente, por favor, estuve mal, no hay vuelta. Ya está, metiste la pata, me dicen, no podemos restablecer el vínculo. Bueno, a mí me dejan desolado y eso me genera una situación de gran violencia, porque de la misma manera que si yo quedo fuera del contacto con Dios, es decir, si se acuerda cuando uno negaba la existencia de lo inconsciente, de Dios, teológicamente Dios, psicológicamente lo inconsciente, y decía, solo existo yo con mis cosas, uno está alienado. Uno vive en su mundo y se vuelve un ser violento, porque es un ser que carece del contexto más grande que lo trasciende y lo contiene y le permite entonces ver la vida eh, con una sensación de totalidad, de dulzura al mismo tiempo, porque entiende a los árboles, a las plantas, a las rocas, a los demás seres vivos, a los animales, las personas, los entiende como un gran ecosistema, como una gran comunidad. Si uno se aísla, uno se vuelve una isla justamente, alguien que se siente agredido por todo lo demás, un todo lo demás que uno no soporta, y ahí es donde uno tala el Amazonas, contamina el ambiente, elimina a los demás, ¿no? A los que no le gustan, y se vuelve violento. Entonces, es muy común que usted ve en una cárcel gente que es sumamente violenta y que se pelea con todos y tiene un odio a todo el mundo, justamente porque en algún momento de su vida le cortaron la conexión con el sí mismo, con Dios, con el sí mismo, con mamá y papá, y no se la volvieron a restituir. Por lo tanto, esa persona quedó como bola sin manija y se vuelve un ser violento, ya sea violento hacia afuera, lastimando a los demás, o violento hacia adentro, lastimándose de mil formas, como las drogas, por ejemplo, o queriendo morir, y a veces lográndolo. A veces usted ve que, no sé, van a la cárcel, no sé, unos evangélicos, y le dicen a los presos que el Señor, que Jesús murió por sus pecados, que ahora están perdonados y le dan un abrazo. Y ese abrazo, esa es la restitución del eje ego-sí mismo. Ahí hay un tipo que te abrazó. Hay un tipo que te está diciendo que te ama. Que no importa lo que hiciste, si realmente te arrepentís. Fíjese, el pregón es ese. Si te arrepentís, de verdad, de corazón, Jesús perdona tus pecados. Y te vuelve y te ama. O sea, el amor de Jesús está ahí, siempre dispuesto. Basta con que vos te arrepientas. Entonces lo que te está diciendo ese pastor, por ejemplo, protestante, en la iglesia, en la cárcel, es, aunque tus padres, que fueron los que portaban, en los que vos transferiste, a los que vos transferiste el sí mismo, te cortaron el agua, por así decirlo, y te quedaste muerto de sed durante el resto de tu vida y enfadado con todo el mundo y lastimando a otros y a vos mismo, si ahora te arrepentís de tu mala acción, ¿no? Es decir, te abrís a la gracia, Jesús te perdona y te lava con su sangre todos los pecados. Y el tipo te abraza. O si no te abraza el pastor, no sé, te ponen, te ungen con un aceite de Jesús. Y Jesús te ama a partir de ahí. Y ese tipo cambia. Ese que era el de
el de la barra brava, como dicen, el de las, bueno, no me sale la palabra, estas agrupaciones humanas que se andan peleando con todos, ¿no? Que son como clanes. Bueno, eh, el que hasta ayer tenía tatuajes y odiaba a todos y era el cabecilla y no sé qué, ahora se convierte en una seda. Ahora se siente amado otra vez. Se siente integrado. Eso es lo que le pasó en la película, bueno, en la película, en el libro, Los Miserables, pero siempre me acuerdo de la película porque hay una escena que visualmente me ha impactado mucho, de la película donde el protagonista es Ian Neilson, no en la segunda, esta que es cantada, que salió ahora más recientemente, que es como una comedia musical, donde el clérigo al reo, que es Ian Neilson, que viene con esta actitud de rabia, de enfado contra el mundo, a lastimar, bueno, el clérigo lo perdona, lo abraza y le dice en un momento, yo he comprado tu nueva vida a través de esta actitud. Lo abraza y le jodió la vida, porque a partir de ese momento le restituyó el eje ego-sí mismo. O sea, le jodió la vida en el sentido de que todo lo que venía haciendo, basado en la ira y en la bronca, ya no le funciona más. Ahora vuelve a un estado que tenía antes. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces, sentirse rechazado por Dios es lo mismo que decir sentirse rechazado por la sociedad, sentirse rechazado por los padres, sentirse rechazado por, no sé, la agrupación política, religiosa o la que fuera. Es un corte del eje ego-sí mismo. Si yo proyecté la noción de sí mismo, de inconsciente, de totalidad, en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica me excomulga, a mí se me cortó el eje ego-sí mismo. Y estoy desesperado, normalmente lleno de rabia, porque es más de lo mismo. Entonces estoy lleno de rabia y empiezo a maltratar a otros o a la propia iglesia o me maltrato a mí mismo y me suicido, por ejemplo. En cambio, si yo me abro, me arrepiento, ¿no? De ciertas acciones que hice, pero arrepentirse no quiere decir que necesariamente hice mal esto o lo otro. Arrepentirse simplemente es abrirse a lo inconsciente, abrirse a algo más grande, dejar de fundamentar la vida en yo, mis cosas, yo puedo, yo logro, yo, inflación. Entonces, cuando me abro, aparece en la forma de ese pastor que va a la cárcel, en la forma de un amigo, en la forma de un enemigo, en la forma de quien fuera, que me da el perdón. Me perdona, me abre la puerta y ahí se restituye todo esto. Eh, la visión cristiana suele ser esa, alienación, porque hay un castigo, que es un castigo de Dios, y eso se entiende como pecado, ¿no? El castigo de Dios es por un pecado que cometí. ¿Qué se entiende por pecado? Pecado no es que, no sé, no cumplí el mandamiento que aparece en el Éxodo, donde dice que, no sé, si yo como, luego tengo que bañarme para quedar puro otra vez, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, o la mujer que cuando está menstruando tiene que salir del campamento, eso no es un pecado, eso son reglas de tradiciones, ¿no? Que en el cristianismo actual también hay, en el budismo actual también. Pecado verdaderamente quiere decir errar, ¿no? Cuando yo yerro es cuando me inflo, es decir, me atribuyo cosas que no son propias de mi condición. Mi condición es ser un ego, por lo tanto, un ego no sabe, tanto como Job no sabía cómo se construyeron las montañas, porque él no estuvo ahí. El ego no sabe por qué está triste o por qué está contento. Solo sabemos que estamos tristes o que estamos contentos. Entonces, el pretender atribuirme lo que no es mío, ese es el pecado.
ahí pecamos, ¿no? La soberbia, por eso están los 7 pecados capitales: soberbia, gula, avaricia, lujuria, ¿no? Todo esto, codicia. Todos estos pecados son el lo quiero todo para mí. Ese es el pecado. Entonces, cuando yo me arrepiento y me doy cuenta de que me he pasado a un plano que no era el mío, ahí lo otro tiende un puente hacia mí. Entonces el pecado, según San Anselmo, fíjese, es la apropiación indebida, ¿no?, dentro del cristianismo, de prerrogativas de Dios, lo cual deshonra a Dios. El pedir perdón, el arrepentirse, es querer pagar la deshonra. Yo deshonré a Dios. Yo me hice el vivo, me hice el grande, me hice el sota. Y con lo inconsciente lo mismo. Yo intenté pasar por arriba de lo que lo inconsciente y los arquetipos me prescribían, ¿no? Quise hacerme el que no necesito de nada. Bueno, ese es el pecado. Entonces el ser humano debe restituir y compensar a Dios por esa deshonra, ¿no? Constantemente. Se debe devolver y compensar esa deshonra. Una de las maneras de devolver es la alabanza. Cuando usted alaba a Dios, dice: Dios, qué grande eres, o alaben a Dios en las plazas, alaben a Dios en el templo, alaben a Dios, como lo dicen los salmos, ¿no? Dios sea alabado en todo momento, y qué grande que eres, y no hay otro como tú, que nos suena muy a vasallo de rey, ¿no? A un siervo de un rey que está siendo aplastado por la tiranía de ese rey y el despotismo, y nos parece que en esta época no puede ser. Época de democracia, ¿cómo vamos a hablar de monarquía? Pero la relación, dice Jung, de lo inconsciente con el ego es como la de un rey con un vasallo. Como un rey antiguo, encima, dice Jung. Es decir, lo inconsciente es como un rey. Yahvé es como un rey. Entonces, ese es su código. Entonces, pedirle, ¿no?, alabarlo, destacar su poder: qué grande que eres tú, construiste las montañas, pusiste el sol y la luna, tú si quieres abres el mar rojo, y si quieres ahogas a todos los egipcios, y nos sacaste de Egipto, ¿no?, como dicen en el Antiguo Testamento, o mandaste a tu hijo para que muera por nuestros pecados. Es decir, esa alabanza continua es un remitirme a mí a otro plano más pequeño. Si yo agrando al otro, me empequeñezco yo. Es una cuestión de compensación. Si yo digo, por ejemplo, qué inteligente que sos, le digo a un amigo mío, traducido estoy diciendo: yo comparado con vos no soy tanto. Si yo digo: mira, sos un poquito despierto, bueno, quiere decir que en algunas cosas sos más que yo. Ahora, si yo digo: qué inteligente que sos, no hay nadie tan inteligente como vos, sos el más inteligente del mundo, nunca vi una persona tan inteligente como vos, lo que estoy diciendo es que yo soy un necio, un tarado, porque al lado tuyo no existo, no soy nada. Entonces, alabar es empequeñecerse. Empequeñecerse es desinflarse. Entonces, toda oración de alabanza es un desinflar del ego, ¿no? Desinflarse. O toda oración de destacar el poder, ¿no? Inclusive el pedido: por favor, Dios, concédeme. Estoy diciendo: tú puedes, yo no. Es lo contrario al pregón New Age, que es: yo puedo. Si yo lo creo, sucede. Yo tengo el poder en mis manos. Si yo quiero abundancia, solo tengo que desearlo y va a ocurrir. Eso es como decir: no necesito a Dios, no necesito a lo inconsciente. Yo, el ego consciente, con solo desearlo, ocurre. Luego tiene que venir la compensación mediante la gracia. Gracias a que yo me hago pequeño, que es una forma de arrepentirse, a través de la alabanza, a través de los pedidos, lo que le llaman las preces, ¿no? El solicitar: por favor, ¿me darías tal cosa? Traducido quiere decir: yo no tengo, vos tenés, ¿me das? Porque tenés, porque sos más. Es decir, estoy diciendo que el otro, lo inconsciente, hay algo más grande que yo, Dios. Entonces ahí aparece la gracia, cuando yo me empequeñezco, cuando yo agacho la cabeza, cuando yo me arrepiento.
Por eso oraciones como he pecado, me arrepiento porque soy pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, que suena tan bien, tan feo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo soy pequeño. Como ego, no puedo atribuirme tu prerrogativa. Soy pequeño, por lo tanto tú eres grande. Estoy volviendo, restituyendo a su lugar las cosas. Y ahí viene la gracia, ahí viene el perdón. Ahí me dan la corbata que tengo que regalarle a mi papá, ¿no? Me la dan para que se la regale. Entonces Dios me da lo que tengo que darle. Lo inconsciente me concede la energía para compensar el asunto. Me lo concede Él, lo inconsciente. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Entonces, luego del pecado viene el castigo, luego del castigo viene la alienación, como cuando Adán y Eva los echaron del paraíso, están alienados. Luego viene la restitución, que es el perdón, el remordimiento, ¿no? Y el arrepentimiento, ¿no? Que ayuda a nivelar. Como decimos, si no hay arrepentimiento o remordimiento, yo me hincho en 3 minutos otra vez, me inflo y vuelvo a hacer un esfuerzo porque, claro, me perdonaron y ahora soy Gardel otra vez. No, la cosa es, me perdonaron y al remorderse, remorderse significa, estuve mal, aquella vez metí la pata, me acuerdo, no me lo voy a olvidar nunca, metí la pata. De esa manera uno se conserva deshinchado, desinflado. Pero si uno no se remuerde, ¿no? Este remorderse es, ¿vieron cuando se dice hacer revisión de los pecados, recordar que soy pecador, como esa oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, que se debe repetir el día entero, porque así lo prescriben, por ejemplo, la iglesia rusa, ¿no? Y griega, con el Christe eleison, Kyrie eleison. Bueno, si no me remuerdo, si no repito, si no recuerdo constantemente, si no rememoro, ¿no? Que es el remorderse es rememorar. Si no recuerdo mis pecados, me inflo otra vez, fácilmente. Basta con que aparezca uno y me diga, qué bien que te salió tal cosa, qué bien que hiciste lo otro, qué bien que haces, qué grande que eres, que ya está. Otra vez soy una especie de globo aerostático volando por los cielos. Soy Belerofonte volando en Pegaso hacia el Olimpo. Entonces ese plus, que es la corbata que le regala la madre al niño, que le da al niño para que se la dé al padre, que el niño de por sí no la puede tener nunca, se la tiene que dar la madre, de la misma manera que es como si se la diera al padre, sale del mismo dinero, ¿no? O sea que el que me va a perdonar me da a mí lo que tengo que darle para compensar, ¿no? Me da la posibilidad de arrepentirme. Entonces esa gracia, ese plus, en términos cristianos, es la muerte de Cristo en la cruz. O sea, Dios plasmó su sombra, Satán, en nosotros para tentarnos, es decir, nos hizo quedar en evidencia deliberadamente para poder castigarnos. Nos castigó. Entonces nos sentimos alienados, a veces hay rabia, a veces no, pero bueno, después empieza a haber como un arrepentimiento y queremos restituir. Pero claro, Dios nos dice, bueno, ¿y cómo vas a restituir el mal que me hiciste? Y no tengo cómo. Bueno, está bien, dicen. Yo voy a pagar por tus pecados. Yo te voy a mandar a mi hijo, dice Dios, ¿no? En la mitología cristiana, en la manera de graficarlo o en la metáfora cristiana. Yo envío a mi hijo. Es decir, yo soy el que voy a sacrificarme por vos. Es decir, es como si yo le presté mi libro o un amigo me prestó su libro a mí, yo no se lo devolví, el mismo ejemplo de antes, y mi amigo me dice, mira, como vos no podés compensarme por no haberlo tenido y no haberlo podido leer porque te lo quedaste vos, yo me voy a sacrificar y te voy a perdonar. Es decir, yo voy a dar algo de mí
ya que vos no me podés dar nada porque no hay forma de compensarlo, y te voy a perdonar. Bueno, eso es la figura de Cristo. Cada vez que se le reza a Cristo, se piensa en Cristo, se habla de Cristo, se está hablando de el sacrificio del otro, de lo inconsciente hacia mí, de Dios hacia el hombre, de lo inconsciente hacia el ego, ¿no? Es el donarse, el perdón es el darse. El ego, lo inconsciente se da al ego. Entonces, cuando se dice Dios, Jesús murió por nuestros pecados, cómo sufrió Jesús en la cruz, lo hizo por nosotros, gracias a sus sufrimientos fuimos perdonados. Bueno, es eso. Esa es lo que paga la deuda. Entonces, el símbolo de Cristo en la cruz, clavado, es el dolor encima, ¿no? Es el símbolo de aquello grande pagando una deuda que nosotros no podemos pagar por nosotros mismos. Es nuestro amigo diciendo yo voy a sacrificarme, es decir, yo soy el que va a ceder, porque vos no podés darme nada, yo te doy el perdón. No sé si le ha pasado alguna vez, supongo que muchas, que ha tenido que perdonar a alguien, ¿no? O sea, a un ser querido por algo que le hizo y que el otro, más que arrepentirse, no podía hacer. ¿Qué le iba a dar a usted? Usted tenía que dar el paso ahí y lo tuvo que dar y lo dio de decirle, mira, está bien, me lo voy a olvidar, no te preocupes, te perdono. De ahora en más hacemos de cuenta que no pasó nada. Es decir, usted fue el que se sacrificó en la cruz. Usted dio algo, usted salió al encuentro de la persona y le dice, te perdono, está bien, no te preocupes. Yo doy algo de mí, yo pierdo, yo pierdo. Ese es Dios muriendo como Jesús en la cruz. Entonces el pecado llama a la gracia. La gracia y el pecado están unidos. Es decir, para que haya perdón, tiene que haber habido una falta. Gracias a la falta se concede el perdón. Entonces, perdón y gracia, perdón y pecado van unidos. Entonces, pecar con arrepentimiento llama a la gracia. Pero claro, tiene que ser un arrepentimiento verdadero. No es el arrepentimiento, por eso veo que hay esa broma de que, bueno, yo llevo una vida desastrosa, total, en el último momento me arrepiento y Dios me perdona. No, porque no funcionaría así. Es como si usted se hace el vivo con su amigo, total sabe que en algún momento le devuelve el libro y su amigo lo va a perdonar. No, su amigo lo va a perdonar si ve que su arrepentimiento es genuino. Si usted sigue lleno de rabia o de desdén o de desprecio, no. O si sigue inflado, no lo va a perdonar. Entonces, la gracia de Dios se concede a aquel que se arrepiente por sus pecados. El perdón de su amigo se concede cuando su amigo ve verdaderamente que usted está compungido porque le fastidió la lectura de un libro que podría haber leído y no lo pudo leer porque usted se lo quedó. Entonces el ego no puede recibir gracia durante la inflación. Si su amigo ve que usted sigue soberbio, mira, acá tenés tu libro, espero que lo disfrutes, me molestaste un montón pidiéndomelo todos los días, acá lo tenés, me tenés podrido, no me molestes más. Si uno le habla así a su amigo no lo perdona y el vínculo se pierde. Si usted trata así a Dios, como diciendo, ¿qué me importa? O a lo inconsciente, ¿no? Tengo depresión, me vino depresión, bueno, ¿qué me importa la depresión? Ya está, son cosas mías, ya voy a salir de ella yo mismo. Bueno, si usted hace eso, en lugar de abrirse, ver lo que le dicen sus sueños, pensar un poco en todo este tema de los arquetipos, conmoverse, emocionarse. Bueno, si no hace nada de esto, bueno, el perdón no viene. Si usted está inflado, ya sea inflado para arriba, positivamente, como que soy el mejor y yo voy a poder con todo, o para abajo, soy el peor y no hay persona que la pase peor que yo, bueno, en cualquiera de los dos casos, usted lamentablemente no va a recibir ese perdón. Entonces, el ego no puede recibir la gracia durante la inflación. Por eso Dios, fíjese esta frase, Dios maldice al que quiere perdonar. Dios maldice al que quiere perdonar. Es decir que para que usted se arrepienta, a veces su amigo tiene que tratarlo mal.
Si su amigo viene y le dice, mirá, escúchame, cuando puedas me devolves el libro. No, a veces su amigo tiene que aparecer y decirle, mira, si no me devolves el libro, jamás vuelvas a hablarme y no quiero verte nunca más en mi vida. En ese momento, el amigo me está produciendo a mí una desolación, me está excretando de nuestra relación. Desde ese momento me moviliza a mí, ya sea para llenarme de rabia y seguir inflado, o bien para arrepentirme y abrirme a su perdón. Pero fíjese que pasa mucho en las relaciones. Si la otra persona no se pone firme, no lo confronta y no le pone un no, no sé, su esposa, su esposo no le dice, o su novia, su novio, no le dice, mira, esta ya no pasa. Si persistís en esta actitud, buscate otra persona porque conmigo no estás más. Te juntás tus cosas y te vas. A partir de ese momento, que ahora hasta ayer parecía estar todo bien, estaba infladísimo, infladísima, bueno, ahora no, le pincharon el globo. Gracias a que el otro lo fastidia, usted se arrepiente, usted entra en su sano juicio, por así decirlo, y es perdonado, y se restablece todo. Pasa lo mismo con los hijos, si uno le permite todo, sigue inflado por siempre. A veces hace falta maldecir, hace falta fastidiar, hace falta joderle la vida, complicarle la existencia al otro, para que el otro se vea justamente reducido, excretado, alienado, y entonces diga, la verdad que sí, he metido la pata, esto me doy cuenta para sí mismo, ¿no? Me doy cuenta que esto así no va, estuve siendo demasiado tal y cual. Mientras usted está inflado ni se entera, pero cuando uno le pone una pared y lo aliena, ahí sí usted se da cuenta. Entonces a eso se le llama la noche oscura del alma, San Juan de la Cruz. En el Zen, en el budismo Zen se dice, a medianoche canta el canto del gallo o el sol del mediodía. Es decir, esas contradicciones, como a medianoche el sol del mediodía. Es decir, cuanto peor se te complica más la cosa, ahí está el inicio de la recuperación. Por eso, cuando Dios maltrata a una persona, estamos hablando metafóricamente, pero trasládelo a lo psicológico o trasládelo a sus relaciones. Cuando el otro te pone el ultimátum y te dice, no, basta, esto así no va más, recién ahí recapacitas. Antes no. Antes estás en tu mundo y decís, bueno, no pasa nada, no pasa nada, jamás le va a molestar, nunca va a llegar a ese punto. Bueno, si la persona se pone firme, ahí es cuando uno recapacita. Como también Isaías y los cuervos que contamos, que justo cuando estaba muriendo en el desierto aparecieron unos cuervos y le trajeron comida. Ramakrishna y Kali, fíjese, Ramakrishna, un santo hindú, adoraba a la diosa Kali. Y Kali no le daba ni la hora. Él le decía, por favor, háblame, aparécete, no sé, dime algo. Cero, nada. Ramakrishna no tenía medias tintas, entonces agarró una cimitarra, que es una espada curva que tiene Kali misma en la mano, la estatua de Kali, y le dijo Ramakrishna, si no te me apareces me corto el cuello. Y como no se aparecía, hizo el ademán de cortarse el cuello y cuando se fue a cortar, vio una luz infinita, él se cayó por el suelo y tuvo una experiencia de Kali. Es decir, tuvo que llegar a ese punto. ¿Por qué no ocurrió antes, por ejemplo? Porque él estaba inflado. Él seguramente estaba aferrado a que él era un brahman, que era un sacerdote de un templo y por lo tanto tenía un prestigio y por lo tanto se le tenía que aparecer la diosa. Tuvo que llegar al punto donde dijo, nada me importa más, nada vale más, me voy a suicidar directamente. No me importa nada de nada, porque lo que me importa verdaderamente no está ocurriendo. Soltó todo. Al soltar todo, Kali apareció. Esto no es matemático, no quiere decir que porque usted vaya ante una estatua de Jesús y le diga, si no te me apareces, me disparo en la cabeza, se le vaya a aparecer. No, no es matemático. Lo mismo que en las relaciones. No es porque el otro le diga ultimátum, ¿no? Le ponga una pared, usted va a reaccionar. Puede que no reaccione nada y usted siga inflado y se infle para el otro lado, como con rabia y diciéndole así que me decís eso, bueno, ahora vas a ver. Y usted toma represalias, ¿no?
Es como esa gente que se enfada, le prestan el libro y cuando el amigo 6 meses después se lo viene a pedir, encima la persona se enfada de que se lo pidan. Así que me lo pedís. Ah, ¿qué? ¿Querés tu libro? ¿No? ¿Que no me lo podías dejar unos días más? ¿Tanto necesitas leerlo? Era el libro del otro, el otro el que se lo compró. Y uno se da cuenta, se está atribuyendo prerrogativas del otro. No es tu libro, es el libro de tu amigo. Se lo tenés que devolver cuando él se le ocurra, no cuando vos quieras. Entonces, enojarte por eso es inflarte como un esfuerzo. También Ismael y Agar. Y fíjese que Jonás y Job son un caso especial. Jonás y Job, ya contamos, los dos estaban infladísimos. Jonás porque se sentía bien con su vida y Job porque le iba bien en todo. Entonces Dios tuvo que maldecirlos, tuvo que joderles la vida a los dos. A Jonás hizo que se lo coma un pez y a Job le mató todo, básicamente. El ganado, la familia, lo llenó de enfermedades y recién ahí fue que los dos se abrieron y Job finalmente dijo esa frase famosa de hasta ahora te conocía de oídas, pero ahora te he visto. Entonces, los dos estaban inflados, por eso tuvieron que caer primero, tuvieron que desinflarse. Entonces, eh, la sensación de no valer, ¿no? El complejo de inferioridad, como se entiende, reprime al hocicoideo, con lo que genera síntomas psicosomáticos, por ejemplo, síntomas de violencia, de ansiedad. Este síntoma de inferioridad, este síndrome de inferioridad o complejo de inferioridad, es la sensación de haber quedado roto el vínculo entre el ego y el sí mismo, ¿no? Eso empieza a crear todo tipo de sensaciones como ya dijimos, violencia hacia adentro, suicidio, ansiedad, enfermedades psicosomáticas como úlceras, irritaciones en la piel, depresión, adicción, impulsos primarios, conducirse de manera muy bruscas, poco racionales, porque usted se siente como, ¿cómo decirle? Es como si a un coche le hubieran quitado el volante o el conductor, básicamente, o que va así sin ton ni son, o una persona que, no sé, le cortan la cabeza, su cuerpo va para donde va. Es decir, cuando usted no tiene conexión con el sí mismo, usted es una especie de cosa torpe que lo destruye todo a su paso. Entonces, nuestra cultura occidental e industrial hace eso. Somos como una especie de cucaracha sin cabeza que sigue funcionando, porque las cucarachas viven igual, hasta que se mueren de hambre, pero destruyéndolo todo. Entonces, esa persona en el fondo se está preguntando, Dios, ¿me perdona a mí? ¿Me perdona? Y recuerde que cuando uno se arrepiente realmente, se abre a la gracia, Dios perdona. El inconsciente está ahí. Toda nuestra cultura destructiva como es, tiene el inconsciente a la mano. Lo tiene ahí, lo tiene en los sueños de cada noche, en los impulsos que tenemos todo el tiempo, motivaciones imperiosas que nos salen de adentro y no sabemos de dónde son. Eso es lo inconsciente. Bajar la cabeza y decir, todo este progreso económico, científico, es estúpido a la sombra de lo que tenés para enseñarme. Voy a hacer al revés, voy a agachar la cabeza a aprender de vos, del inconsciente o de Dios, y luego expresarlo en forma de avances científicos en tal caso. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso, realmente Te va a gustar. la alienación reclama la restitución del contacto con el sí mismo, ¿no? Cada vez que nos sentimos alienados necesitamos el contacto.
Y si uno se conecta con el sí mismo, la vida entera cambia, radicalmente. Es el encuentro con Jesús, es la iluminación, es el despertar, como usted le quiera llamar, pero es un vuelco. Es la terapia, experimentar al yo soy, ¿no? No al yo soy Pablo, el que es profesor de yoga o conductor de un programa de radio. No, no, no. Es el yo soy, experimentar al sí mismo, experimentar a lo inconsciente, experimentar a Dios, ¿no? Te cambia, te da sentido de vida y te relaja. Te da una sensación de ahora entiendo, cada cosa encaja en su sitio. Y esto se refleja frecuentemente en sueños. Se suele ver en nuestros sueños cómo está por venir esa restitución. A veces soñamos que nace un niño, por ejemplo, como símbolo de que se vuelve a unificar todo, como que padre, madre y el resultado que es el hijo. A veces como cosas que se unifican, que se unen, que se conectan, que se mezclan, ¿no? Como una especie de coagulatio. Y la transferencia muchas veces indica el comienzo de la reparación del eje. Eso ya lo hemos hablado. Cuando uno transfiere al gurú, al terapeuta, es como transfiere el sí mismo, es como que me indica que estoy con muchas ganas de mirarlo fuera. Porque los arquetipos, recuerde, no se pueden ver directamente. Hay que verlos en algo. Entonces, decir Jesús te ama, bueno, sí es muy volátil. Ahora, si me abraza el pastor, si me abraza el sacerdote, eh, si, no sé, voy al gurú tal y me da también el abrazo físico o me integra, bueno, eso es, lo veo ahí. Entonces verlo en el terapeuta y hasta a veces endiosar al terapeuta es una forma de darse cuenta de que estoy con muchas ganas de ver al sí mismo. Claro que después tengo que recuperar la transferencia. No se trata de endiosar al terapeuta y que la cosa muera ahí y eternamente adorarlo, como si fuera un dios, sino en algún momento recuperar y decir, bueno, esto que estoy viendo en este tipo, en realidad esto es el sí mismo. Cualquier acto egoico sin referencia a lo suprapersonal, como para resumir, es el pecado. Es decir, yo puedo comer, yo puedo dormir, yo puedo hacer el amor, yo puedo trabajar. Pero si todo esto no está conectado de alguna manera con la noción de hay algo más grande y yo trabajo porque soy una pieza de una totalidad. Yo hago el amor porque a su vez soy parte, ese placer me conecta con emociones más profundas de las que yo mismo creo. Bueno, si yo no hago esta traducción, esta inclusión, ¿no? En un programa más grande, más contenedor, eso es pecado. Por eso dicen, en la iglesia suelen decir, el placer para ti mismo es pecado. Por eso dicen eso de la masturbación. La masturbación es pecado. ¿Por qué? Y porque vos estás queriendo disfrutar de algo vos, punto. Ahí murió. Entonces, yo diría, no es que la masturbación en sí sea un pecado. Lo que es un pecado es hacer algo que muere en mí. Esto es para mí, punto. Para mí, yo, ego, pequeñito. En cambio, esto es para mí, pero me doy cuenta que las ganas de hacerlo me vienen de otro lado. Me vienen de otro lado. Las ganas de aún de esa masturbación me vienen del placer, de la necesidad de sentirme disuelto por un momento, ¿no? Integrado a una totalidad en ese orgasmo. Bueno, ahí ya estoy sacralizando, volviendo sagrado un acto cotidiano. Que eso es lo que hace, por ejemplo, el Tantra, ¿no? Sacralizar lo cotidiano. De lo contrario, si yo, por ejemplo, por eso voy a comer la comida, como la comida, listo. Eso es un pecado. Ahora, si yo ofrezco la comida, digo, gracias Señor por esta comida, que este plato llegó a mi mesa, gracias porque, no sé, hazme partícipe de la mesa celestial, le estoy dando una dimensión que no muere en mí, sino que ahora incluye a una visión, a un paradigma, a una imago Dei, a una imagen de Dios grande. Entonces, esos pequeños actos, oraciones, actitudes, son las que permiten traducir actos que serían de otra manera pecaminosos y crearían castigo y crearían la necesidad de restitución en actos armónicos que no inflan con la totalidad. Entonces, cuando esto ocurre, el sí mismo
homeostáticamente nivela al ego, deshinchándolo un poco para evitar la alienación radical, pero siempre que escuchemos al sí mismo. Es decir, yo puedo estar haciendo cualquier actividad, cualquiera sea, pero si yo la traduzco, incluyéndola en el sí mismo me regula, me ayuda a regular esa inflación para que esté en el nivel adecuado. Supongamos un caso extremo. Me mandan a la guerra, tengo que pelear y tengo que matar a un enemigo y me parece una crueldad, me parece asesino. Claro, me parece asesino para mí, pero si yo digo, Señor, no sé, hazte cargo de esto que estoy haciendo, este es tu plan divino, por algo es, yo no lo entiendo, pero bueno, lo tengo que hacer y lo hago, punto. Está redefinido, es como el buey que se sacrifica para, no sé, en el culto tal, no es un animal que se mata. Quizá es pecado matar a un animal en esa religión, pero no matarlo en un marco religioso, espiritual, está redefiniéndose, es algo sacrificial, sacrificer, hacer sagrado. Entonces, la idea del Tantra, por ejemplo, es, en la India la sexualidad está prohibida, prácticamente, está muy regulada, muy mal vista, y sin embargo, a nivel sagrado, ¿no? Se practica en el Tantra y está perfecto. Es una conexión con la totalidad, porque es Shiva y Shakti relacionándose. Estoy sacralizando un acto. Entonces, el axioma sería este, ya para terminar. Más para sí mismo, para mí mismo, más sufrimiento. Si yo hago algo para mí, esto es para mí. Pablo Veloso, solo para mí. Eso es pecado, eso causa dolor. Ahora si yo digo, esto que estoy haciendo, me doy cuenta que yo no existo como ser individual fuera de una totalidad, soy parte de un sistema más grande, por lo tanto voy a dar inclusive a otros, voy a hacerlos partícipes. Ahí surge la idea de caridad, la idea de agape, cristiana, ¿no? De amor, de karuna, compasión budista o hindú, de amor, de entrega, de devoción. Entonces, toda esta idea de comunidad, ¿no? de agrupación humana, de totalidad, de humanidad, disuelve, es lo contrario al pecado. Bueno, vamos a ver hasta aquí porque si no, se nos hace muy largo. Y continuaremos en alguna otra ocasión con uno de estos temas que tienen que ver con la naturaleza de Dios. Hasta pronto. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!